Las tier list. Utupau hace ya tiempo hizo un vídeo diciendo que las tier list no sirven, que son muy malas. Hoy vamos a hablar de lo que pueden aportar el meta, las tier list, considerar que un personaje es mejor o peor que otro, clasificarlos, o esto luego deriva en hablar de otros personajes como si fueran pochos, inútiles o totalmente esquipeables. Y esto pues hay gente a la que le molesta porque le gustan mucho. ¿A quién no le ha pasado que han dicho que su mona china favorita, como Sizzwine o Grizzly, que ahora se acerca, no merece tanto la pena? Tú, Phil, tú lo has dicho en un vídeo ayer. Pues es verdad, yo he dicho que Grizzly no merece la pena. Pues hoy, en este vídeo, vamos a repasar, hablar, vamos a comentar sobre todo lo que va alrededor y si realmente las tier list aportan, sirven o habría que mandarlas todas a la hoguera y jugar full anarquismo YOLO y tira por lo que te guste. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo, que aproveche si estáis comiendo. Me hace mucha ilusión decirlo porque sé que os suele gustar mucho que os dé bonitos deseos mientras coméis, o que sea lo que sea que estéis haciendo, que sea suave y lo disfrutéis mucho. Bienvenidos e invitados a los directos. Y vamos con las tier list. ¿Aportan? Pues bien, antes de que veáis el vídeo, dejadme en los comentarios vuestra opinión. ¿Aportan? ¿No aportan? ¿Creéis que está bien? ¿Creéis que no? ¿Y por qué? Igual, por favor, no saquen los cuchillos, que cada cosa en internet, y no sé si este año es cosa mía o es cosa de la realidad, pero siento que este último año cada vez la cosa va a peor con las toxicidades en internet. Pues bien, las tier list. Es una forma de clasificar las unidades en los videojuegos de mayor a menor, criterio que inserte usted el que más le guste. En el caso de la mayoría de tier list de Genshin Impact, es por utilidad. Mucha gente suele dividirlas en dos grandes grupos en la comunidad de Genshin Impact. Unos le llaman Pool Value y ya dirán, ya está con las palabras en chino, el feo hablando en chino. No, Pool Value, Pool es tirar, o sea, sacar al personaje, echar deseos para sacarlo, y Value es valor, es decir, cuánto valor tiene intentar tirar por un personaje. Y eso luego se refleja también en intentar poner a ese personaje en unos criterios mínimos, es decir, no es lo mismo lo que más o menos costaría sacar un 4 estrellas, muy entre comillas, porque un 4 estrellas C6 es casi imposible en algunos casos, con mala suerte, que un 5 estrellas C0, y no es lo mismo un 5 estrellas C0 que un 5 estrellas C2, porque obviamente gastarás el triple, con lo cual el pool value, cosa que yo no uso en mi canal, pero se usa mucho en la comunidad Theorycraft y en otros canales, es uno de los criterios. El otro criterio es establecer unos mínimos, ya que ahorrando se puede conseguir más o menos algo que se acerque a lo que quieras, C1 y arma, C2 y Favonius, como por ejemplo Furina, que es su pick, y en base a esos mínimos criterios de consideración del personaje, tener en cuenta de una forma global si ese personaje aporta o no a una cuenta en general, es decir, no solo el valor, el pool value, el valor de si te merece la pena tirar, sino el valor a la cuenta general independientemente del pool value, ya que cualquiera puede sacar lo que se proponga en un plazo largo de entre 6 meses y un año, ahorrando y planificándose bien. Luego, aparte, esos son los dos grandes grupos de clasificación, pero hay tier list de básicamente. Luego de diseño de personaje y tier list pues de shipeos y de cosas así, pero todo eso es más for fun, más meme y tiene menos repercusión. Ahora, las tier list en el mundo de los videojuegos, ¿qué han sido siempre? Pues han sido una manera de más o menos hacerse una idea de cuánto se puede valorar un personaje o tú, qué criterios puedes tener en cuenta y compartir con la persona que hace la tier list, y sobre todo de cuántos argumentos a favor y en contra hay de que una unidad en un juego valga más o menos. Y aquí viene el punto. En Genshin no hay competitivo. Mucha gente argumenta, es que el meta y las tier list no sirven porque no hay competitivo. ¡Calla, miñi miñi! En cualquier juego, sobre todo gacha en este caso, independientemente del competitivo, que haya una oferta de personajes, en este caso Genshin Impact ya son 100 personajes y serán 150 dentro de un año o más, donde tengas que elegir, y para elegir los recursos de elección sean escasos, es decir, que no puedes tenerlos a todos,
va a haber una clasificación de cuál es mejor y peor, porque la gente quiere saber cómo gastar inteligentemente sus recursos. Así que te callas y haces un short. Van a hacer un short en TikTok de esto, mis editores. Porque para la gente que diga el meta no existe, miñi, vete a jugar al Minecraft, porfa. Y entonces, ¿esto es útil en todas las comunidades de videojuegos, haya o no PvP? Sí, en todos los juegos, haya o no PvP, hay tier list. Porque no todo el mundo tiene posibilidades infinitas y quiere saber dónde deposita su tiempo, sobre todo tiempo de explorar, sus recursos y en Genshin sus protogemas y sus deseos. Eso es lo primero. Luego, las tier list, todos los creadores tratamos de hacerla lo más objetivo posible respecto a lo que creemos que va a aportar a la comunidad, pero como comunidad se tiene que entender, pero cosa de internet, damos por hecho cosas y luego la gente pues no las entiende porque igual no tenemos que saber todo. Pero la gente tiene que entender que somos personas, no somos robots, no somos algoritmos matemáticos, ni desde luego esto es una imagen IA creada para que yo esté aquí pareciendo que hago el vídeo y no estoy aquí y estoy en las Bahamas de vacaciones con un par de waifus. Yo soy una persona que está aquí. Y eso, ¿por qué lo digo? Porque tenéis que entender y la gente tiene que entender que cada creador y cada persona que plasma su opinión en un vídeo es un ser humano que se puede equivocar y cada tier list tiene un punto de vista distinto. No hay ni una sola tier list iguales. Ni una sola. Entonces, aquí viene el punto de, en vez de generar toxicidad con las tier list, como por ejemplo hace poco, un, digamos, evento canónico una vez al año de la tier list de Okram, que luego reacciona Putupao y dice, la tier list más funada de internet, no sé qué. Buen título, atrae mucho a la gente. Cada tier list es distinta. Y ahora, hablando de todo esto y el contexto de las tier list, ¿las tier list sirven o aportan? Sí. En ningún caso, si intentamos no hacer caso a las tier list, van a dejar de existir. No van a dejar de existir tier list de mejores equipos de Genshin Impact, que de hecho es uno de los contenidos más vistos de todo YouTube habla hispana. No van a dejar de existir tier list de los mejores 4 estrellas, de los mejores 5 estrellas, de los mejores personajes a constelación 0, de los personajes que más pool value tienen y más valor de tirar por ellos en una cuenta C0 pueden llegar a tener, e incluso tier list, ya digo, de perros, sentaderas, como Varesa, y personalidad nerfeada de Rosaria. No va a dejar de existir todo eso. Nunca va a dejar de hacerlo. ¿Qué aportan? Aportan, aunque no haya PvP, la opinión y argumentos, como he dicho antes, en contra y a favor, para que las personas puedan tomarlos y tomar mejores decisiones, o al menos tener la información para luego ellos hacer lo que realmente quieran. Incluso una persona que decida tirar por Sijuan, que es el mejor ejemplo, tire teniendo unas expectativas reales del personaje y la disfrute sabiendo la realidad del personaje. No que tire porque me gusta mucho y luego se decepcione y bueno, lloros de la comunidad de Genshin, miñi, y ya sabéis cómo va a funcionar la cosa. Dejadme en los comentarios, antes de acabar el vídeo, si queréis alguna tier list que no haya traído al canal, porque es una muy buena oportunidad para preguntaros qué tier list queréis ver en el canal que no hayáis visto. Y no voy a hacer tier list ni de perros, ya sabéis a lo que me refiero, ni de personalidad, ni de 2 razones para tirar por un personaje. No voy a hacer esas tier list. Pero alguna otra clase de tier list que no haya traído, sí podría traer. Así que, para finalizar el vídeo, y os suele gustar mucho la reflexión, digamos, un poco más externa a la comunidad de videojuegos, sino un poco más como ser humano del Tito Phil, todo el contenido de Genshin Impact se rige por unas reglas muy básicas y de los videojuegos en general, que es las reglas del mercado. Si un vídeo tiene más demanda, en este caso esto se puede comprobar con cantidad de visualizaciones, apoyo de la comunidad, likes, comentarios e incluso en muchos casos, si es así, polémica, porque al final cuando algo llama mucho la atención, crece, destaca y se sobrepone por lo que es la media que se esperaba, siempre suele generar opiniones a favor y en contra, y eso genera polémica. Es un choque de opiniones positivas y negativas sobre algo. ¿Sirven y se necesitan? Sí. ¿La gente las consume? Sí. ¿Son literalmente las builds y las tier list los vídeos más vistos de Genshin Impact a medio y largo plazo? Sí. ¿Se tienen que actualizar porque salen personajes nuevos y el meta cambia, como por ejemplo en Natlan, que ha cambiado muchísimo con Kinich, Mualani, Mabuika, Citlali, Shilonen? Sí. Y seguirá cambiando y seguirá mejorando. Así que
no nos quejemos, no funemos tier list, simplemente disfrutarlas, tomar la parte de entretenimiento, que aparte de información es entretenimiento, para poder aprender un poco más y distraerse porque os gusta Genshin y los vídeos, porque os saca de vuestra zona de confort, de vuestro trabajo, de vuestra rutina y de, digamos, un bucle normal de hacer cosas que dentro de lo que cabe a algunos les gusta más y otros menos, y con un jueguito de monas chinas os distraéis y está bien. Y gente, vamos a trabajar, y yo, como veis, lo hago sutilmente todo lo que puedo, en que la comunidad de Genshin no sea lo que se ve desde fuera, tan tóxica, tan miñi y llorando por cada cosa que ocurre. Las tier list y el meta aportan, sí. ¿Existen? Sí. ¿Funcionan? Sí. ¿Ayudan a la gente? Sí. ¿Quiere mucha gente rusearse lo antes posible el contenido para poder sacar el máximo protogemas para tener sus monas chinas, y eso implica utilizar los personajes o unidades más fuertes en early o en mid game con los mejores equipos para poder alcanzar la máxima obtención de recursos aunque no tengas PvP y poder, entre comillas, rusear lo más importante del juego? Sí, sí, muy grande, sí. La gente quiere ver numeritos grandes, hacer mucho daño y hacer el contenido lo más fácil posible, y en eso es en lo que el meta en Genshin Impact sin PvP brilla, funciona, se necesita, y por eso las builds y las tier lists son los vídeos más vistos de la comunidad de Genshin Impact. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. Cuidaos mucho, ya estamos de vuelta a los streams, así que venid, link aquí abajo en la descripción. Tener muy buen día, no seáis miñis y chaito.